Cuando vas al médico, ¿por qué vas? Porque querés salvar tu vida, ¿verdad? ¿O no? Sí, es así. Pero lo que el doctor te dice que vas a tener que hacer, la dieta que vas a tener que hacer, e incluso si te tiene que intervenir quirúrgicamente, vos decís, no, pero esto te va a salvar la vida. Bueno, entonces sí, ¿no? Y vas cual buey al matadero, al quirófano, ¿no es cierto?, entregado en las manos de un doctor, un extraño, pero tiene un título que lo avala, tiene una credencial que le da potestad para decir tus síntomas y cuál es la solución a la cura de lo que tenés. Y vos decís, bueno, acá dice, tiene una placa que dice doctor Mendieta, ¿no? Y vos decís, bueno, si tiene la placa de doctor Mendieta, será doctor. Y ahí te entregás. Pero vos no sabés con qué calificación aprobó, no sabés cómo se comportó en la facultad, no sabés cuántas veces rindió la materia final para recibirse, no sabés a cuántos achuró antes que a vos, no sabés nada. O alguno de ustedes pide el currículum del médico que los va a atender. Ninguno hacemos eso, ¿no? Y ahora que yo te lo estoy diciendo, vas a ir y vas a decir, doctor, ¿cómo viene su promedio de operaciones últimamente? ¿Cuántos salieron caminando del quirófano? ¿No? Y seguramente que no lo vas a hacer, pero te entregás y confías en Él, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer con nuestro Dios, con nuestro Creador? Que Él no solamente puede sanar tu cuerpo, sino que puede sanar lo que prácticamente nadie puede sanar, que es el alma. El sentimiento más profundo del ser humano, Él lo puede operar, Él lo puede sanar, Él lo puede tratar, pero necesita tu permiso. Necesita que vos le des permiso, que vos le des autorización para que Él intervenga en tu vida más íntima. Y esa autorización solamente vos se la podés dar. No sos obligado por Él, Él no se entromete si vos no le das permiso, Él no te obliga, no te zamarrea, no te mete de prepo al quirófano, Él te pide permiso. Ahora bien, cuando le diste permiso a Dios, es para empezar a cumplir con la dieta que Él te prescribe. Él te va a prescribir una dieta y te va a decir, bueno, tanto de esto, menos de esto, nada de lo otro. ¿Verdad? Entonces, cuando Él te dé esa prescripción, vos vas a tener que decir, bueno, acepto. Y cuando aceptás, cumplilo, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Y así es como surge el título del mensaje. Alguna vez dije que a veces surgen los títulos y luego el mensaje, y a veces surge el mensaje y luego el título. Y muchas veces surge el mensaje y no hay título, o el título es demasiado terrible que se me ocurre, entonces hay que empezar a trabajar con eso. La piedra del juicio, y acá pareciera que mayor importancia tiene aquellos que entienden gramática, yo no, ¿sí? Pero me puse un poquitito a analizar la oración y dije, si es la piedra del juicio, ¿qué es lo importante? ¿La piedra o el juicio? Porque estamos hablando de la piedra del juicio. Pero en este caso ambas cosas son importantes. El tema que el Señor me habló de piedras y me habló de juicio. Entonces digo, ¿cómo? Y la Biblia, gracias a Dios, gracias a su forma de hablar y tratar con el ser humano, tiene palabra para todos. El tema es ser sabio en entender. Buscar realmente de corazón, porque si uno quisiera utilizar la Biblia para mi favor y en contra de otro, y podríamos encontrar, ¿no es cierto? Biblia para todo, dice un dicho por ahí. Pero lo importante es ser hacedor de lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, ¿por qué dice el pastor que siempre utilizamos la palabra de Dios? Porque es el manual de nuestro fabricante, es el manual de nuestro creador. Entonces, de acuerdo al mensaje, al título de este mensaje, vemos que la piedra y el juicio acá van de la mano, ¿no? Y, casualidad, me puse a buscar significado de la palabra piedra. ¿Quién sabe lo que significa la palabra piedra? Y ahora que te lo digo así, te entraron un montón de dudas, ¿no? ¿Qué podría significar piedra?
Y la piedra es una sustancia mineral más o menos dura, ¿sí? Y más o menos compacta. Puede ser roca, puede ser un pedredusco, ¿sí? Un trozo de piedra que se usa en la construcción. Y la pregunta del millón, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos han recibido un piedrazo? ¿Cuántos han recibido un piedrazo? Alguien dijo, yo todos los días, pastor, ¿no? Pero si recibiste un piedrazo, sabés lo que es una piedra, ¿sí? ¿Y qué te digo si en la antigüedad la piedra era un instrumento para ejercer juicio? En la antigüedad se enjuiciaba a muerte con piedras. La muerte era a través de piedrazos. Entonces, si recibiste un piedrazo, imagínate lo que sería recibir piedrazos hasta que te mueras. Sería tortuoso, ¿no? Sería una terrible tortura. Ahora bien, si bien sabes lo que es un piedrazo, a veces recibimos palabras que hieren tanto como un piedrazo. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántas veces has tirado vos un piedrazo a otro? Vamos, vamos. ¿A una palomita no le tiraste un piedrazo? ¿No tiraste un piedrazo al agua? Bueno, has tirado piedrazo. ¿Sí? ¿No? ¿Piedrazo para romper un vidrio nunca tiraste? No sé. El Señor nos perdonó de todo, quédense tranquilos, no vamos a hacer ningún juicio. No, claro, después que les dije que antes se moría apedreado, ¿sí? Ahora tienen miedo. A ver si el pastor empieza a sacar piedra del púlpito y empieza a tirar piedra. No, quédense tranquilos, nada de eso va a pasar. ¿Sí? El juicio, ¿qué es un juicio? Es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. La facultad. El juicio es una facultad que determina si algo es verdadero o falso, si algo es bueno o es malo. Eso es el juicio. El juicio determina en defensa de alguien si el que va a acusarlo tiene razón en lo que lo acusa, ¿no? Entonces, el juicio es una evaluación de valores que se presentan ante un jurado, ante un juez, y el juez y el jurado tienen que determinar si los acontecimientos son tal como lo presentan los testigos, y luego de eso tiene que dar un veredicto. Y el veredicto es el final del juicio. Eso es un juicio. Pero también el juicio se equipara a la razón. Este perdió el juicio. Y no de perder el juicio legal, sino de que perdió el juicio. Se puso loquito, ¿verdad? Se le escaparon los pajaritos, ¿no? Perdió el juicio, perdió el entendimiento, perdió el discernimiento, ya no sabe pensar. ¿Sí? Se perdió la capacidad de evaluar lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Se le dice también el juicio es el estado de sana razón opuesto a locura o delirio, ¿no? Entonces, por eso escuchamos decir, estaba en su sano juicio, ¿sí? O perdió su sano juicio, entró en locura, ¿sí? Y entró en un delirio. Ahora, ¿qué nos gustaría hacer si tuviéramos que elegir? ¿Piedra o juicio? ¿Qué te gustaría hacer en esta historia? ¿Una piedra o ser el juicio en sí? ¿No? Y ahí te lo dejo, pensalo, no me lo digas, ¿no? Pero ¿qué te gustaría hacer? A mí, francamente, me gustaría siempre tener sano juicio. Yo les voy a decir lo que a mí me gustaría. Algunas veces me gustaría ser piedra, para que otros se enteren que tienen que entrar en razón, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, en la primera carta que le escribe a ellos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33, dice así en el nombre de Jesús. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
no hagan tropezar a nadie. Y ahí tenemos uno en que a veces tropieza, en una piedra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tropezaste con la piedra? Bueno, el Señor en otra versión habla y dice, no sean piedra de tropiezo. ¿Sí? No hagan tropezar a nadie. Entonces acá cuando leí este pasaje dije, no me gustaría ser piedra de tropiezo de nadie. ¿A vos te gustaría ser piedra de tropiezo de alguien? No, fíjense lo que sigue diciendo el apóstol. Dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuántos son iglesias? ¿Sí? La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Entonces, mirá al que está a tu lado y decirle, Dios me libre de hacerte tropezar. Ahora vos contestale, Dios te libra, pero vos no me hagas tropezar. Dios te libra, pero es tu decisión hacerme tropezar o no. No me hagas tropezar, porque yo soy iglesia de Dios. Y el apóstol dice, no hagas tropezar ni aún a la iglesia, ni al judío, ni al no judío, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, dice el apóstol, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Ahora decirle al que está a tu lado, quiero que seas salvo. Quiero que seas salvo. Entonces el apóstol Pablo pareciera que está diciendo una frase de hipócritas, ¿no? Porque él dice, yo me amoldo a todos. Pero no, ojo, él no se pone a tomar cerveza ni a drogarse con los de la esquina para ganárselos a ellos. Él va hasta donde están ellos, habla como ellos para que no se sientan extraños, no los condena, no los juzga, no les tira piedras, no eleva un juicio con tal de que ellos sean salvos, con tal de presentarle un evangelio verdadero. Él le muestra el amor de Cristo. Él le muestra el amor que Él tiene, el amor que Dios mismo tuvo con Él. Él se lo manifiesta a ellos y les dice, porque quiero que sean salvos. Quiero que prueben esta misericordia, ¿no? Y yo me lo imagino el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y vos imaginate vos. Así como hoy viniste a la iglesia arregladito, arregladita, ¿no? Yendo a la muchachada o a tu compañero o compañera que está haciendo cualquiera y decirle, te amo. ¿Qué le pasó a este? Te amo porque el Señor me manda a decirte que te amo. Porque Dios tiene un propósito con vos. ¿No? ¿Pero qué? ¿Y este que está todo arregladito, a qué se viene para acá? ¿No? Vengo a decirte que Cristo te ama. Y yo te tengo que amar porque Cristo te ama. No vengo a juzgarte, no vengo a tirarte piedras, no vengo a decir lo mal que estás viviendo. Vengo a decirte que Cristo te ama en la condición que estás. A Cristo no le importa lo que vos estás haciendo, a Cristo le importa salvar tu vida. Pero ¿sabés qué? Necesitas conocerlo y quiero que lo conozcas. ¿No? Me lo imagino así al apóstol Pablo, ¿no? Yendo bien vestido, bien arreglado, a predicarle a cualquiera, al leproso, al enfermo, al que sea. Él iba y le llevaba el mensaje. ¿Por qué? Porque él no llevaba juicio. No iba con piedras en las manos. Y circuncisos, insensatos, los voy a apedrear. Él no iba así. Él iba con misericordia y con amor. Ahora, ¿querés ser juicio? ¿No? Yo dije, a mí me gustaría más ser juicio, ¿verdad? Pero fíjate qué pasa con aquellos que hacen juicio, ¿no? El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, a Él le vienen a hacer un juicio. Capítulo 12, versículo 44 al 48. Vamos a ir desmenuzando un poco la historia. Dice así en el nombre de Jesús. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, crea no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. O sea que el que cree en Dios
deja de ver las cosas nubladas. El que cree en Dios deja de ver las cosas oscuras. ¿Sí? Dejamos de vivir en oscuridad con creerle a Él. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Cristo está diciendo, si alguno escucha mis palabras y no las obedece, no va a ser Él el que juzgue. Fijémonos lo que dice, pues no vine a condenar al mundo. El Dios encarnado dijo, no vine a condenar al mundo. Y yo automáticamente dije, ¿quién sos vos, Maxi, para condenar a otro? Decir al que está a tu lado, ¿quién soy yo para condenarte a vos? ¿Quién soy yo para condenarte a vos? Yo no te puedo condenar. Dice, no he venido yo pues a condenar al mundo, sino a salvarlo, a salvar al mundo. El Señor vino a salvar a este mundo. Yo no puedo ir a condenar, yo no puedo condenar a mi vecino, a mi hermano, no puedo condenar a nadie. Yo tengo que ser instrumento de Dios para salvar a este mundo. Dice el versículo 48, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Hoy estás escuchando un mensaje. Hoy estás escuchando palabra de Dios. Esta no es mi palabra. Esto sale bien del riñón de Dios, del corazón de Dios. Sale del mensaje que el Señor estableció. Es la palabra de Él. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a poner en práctica? ¿La vas a dejar pasar? ¿Te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro? ¿No? El Señor dice que en el día final, aquel que no pone en práctica su palabra, la palabra de Él nos va a condenar. Y está hablando de una condenación eterna. ¿A dónde vamos a ir? Porque durante años podemos estar sentados en la mejor banca de la iglesia. Durante años podemos haber sido el mejor diezmador, el mejor ofrendador, pero nunca pusimos en práctica el mensaje. Nunca fuimos hacedores de la palabra de Dios. El día final, el Señor, su palabra nos va a juzgar. Entonces la invitación es a hacernos hacedores de la palabra de Dios. Ahora bien, yo les hablé que la piedra se utilizaba para ejercer juicio. Y en la época de Jesús había religiosos que usaban las piedras para ejercer un juicio. Y la pregunta es, ¿vos sos de los que usan piedras para ejercer juicio? Y ojo que no necesariamente tenés que tener un cascote en la mano para hacer juicio. ¿Sí? Dijimos que las palabras hieren tanto o más que una piedra. Entonces, cuando emitimos un juicio con nuestras palabras, estamos hiriendo al otro. Y acá el Señor Jesús se encuentra con estos religiosos. Y discúlpenme, estoy tentado en hacer esta pregunta. ¿Cuántos religiosos hay acá? Gloria a Dios. ¿Me están escuchando? No hay ni uno. Gloria al Señor. Juan capítulo 8, versículo 2 al 11. Vamos a ir desmenuzándolo, intercalándolo con el Antiguo Testamento, con el libro de Levíticos. Dice capítulo 8, versículo 2. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Está hablando de Jesús. Que Jesús, al amanecer, ¿cuándo iba Jesús al templo? Cuando despertó el día, Jesús ya estaba en el templo. ¿Sí? Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley, los religiosos, los fariseos, llevaron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de su adulterio. En la ley de Moisés, invocan una ley, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres.
¿tú qué dices? El Señor dijo que Él vino a cumplir la ley, no vino a abolir la ley. Entonces el Señor, yo me imagino, Él ya lo tenía todo bajo control como siempre. Como Él tiene tu vida bajo control, el que está descontrolado sos vos. Te aclaro, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿cómo es que Dios tiene mi vida bajo control y yo estoy pasando penurias, hambre, falta de trabajo y todo eso? Sí, Dios tiene tu vida bajo control, pero el que está descontrolado sos vos. Porque vos tomás tus propias decisiones. Dios no va a tomar una decisión por vos. ¿Sí? Entonces Él tenía todo bajo control, sabía lo que iba a pasar. Para los que no saben, adulterio es estar teniendo sexo con alguien que no es tu marido o con alguien que no es tu esposa. Eso es adulterio. ¿Sí? Y esta mujer fue encontrada en esa situación. Y por eso los religiosos, ¿cómo sabían que la mujer estaba donde estaba? ¿Cómo sabían? Andaban espiando por la cerradura, andaban metiéndose en casa ajena, andaban en medio de chisme. Andaban buscando a quién apedrear. Andaban buscando en vida ajena. ¿Cómo sabían? Porque eso no se hacía en público. ¿Cómo sabían que en esa casa sucedía lo que sucedía? ¿No habrá sido que alguno de ellos alguna vez tomó ese servicio? ¿Verdad? No se sabe. La Biblia no lo aclara. Pero conjeturas podemos hacer muchas, ¿no? Y sabemos que eran religiosos y lo que estaban buscando era hacerlo caer a Jesús, ¿sí? Y era cierto lo que ellos dijeron. Podemos leer en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, que dice así, en la ley de Moisés: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y en aquella época, para ejercer la pena de muerte, era con piedras. ¿Sí? Estos hombres estaban haciendo un juicio y fueron con piedras en las manos, ¿no? Todos sabemos la imagen, hay una imagen en muchas películas que se proyecta, le revolean a Jesús la mujer, ahí se la tiran en el piso y ellos están todos con piedra en la mano. Dale, ¿qué vas a decir, Jesús? A ver, dale, ¿qué vas a decir, Jesús? Dale, a ver qué es lo que decís. Porque tenemos ganas de matarla, tenemos ganas de demostrarte que nosotros somos los poderosos acá, nosotros sabemos la ley. Conocemos lo que Dios dijo a través de Moisés. Y dice que Jesús empezó a escribir. Fíjense la respuesta de Jesús y la vergüenza de los religiosos. Juan 8:6 dice, con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, con los dedos comenzó a escribir en el suelo. Y todo el mundo hace conjeturas hasta el día de hoy. ¿Qué estuvo escribiendo Jesús en el suelo en ese momento? Una mujer llorando, ¿sí? Toda lastimada porque la habrán traído arrastrándola, maltratada por los religiosos, tirada ahí. Y Jesús dice el pasaje que él se arrodilló al suelo y empezó a escribir. ¿Qué escribía Jesús ahí? ¿Qué escribía? Nadie sabe. A mí se me ocurrió algo que puede ser. Muchos dicen, empezó a escribir los nombres de cada uno de los que estaban ahí y los pecados que ellos cometieron. Pero tengo mi propia conjetura. Jesús, para mí, no lo dice la Biblia, y esto lo dice el pastor Maxi, sí, no tengo base bíblica, pero pudo haber sido así. Ellos le trajeron un juicio y le trajeron una ley. Entonces, a mí cuando me acusan con una ley, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que recurrir? A la ley. A ver con qué ley me defiendo o la defiendo. Entonces yo me imagino que Jesús fue en su memoria, en su amplia sabiduría ilimitada, al libro de Levíticos. Vienen con la ley de Moisés.
Vamos a ver qué dice la ley de Moisés. Entonces se fueron a Levítico capítulo 20, versículo 7, se fue Jesús ahí y dice, conságrense a mí y sean santos. Yo me imagino eso que Jesús empezó a escribir, conságrense a mí y sean santos. Y ellos dijeron, está escribiendo Levíticos, está escribiendo la ley, lo que dice Moisés. Nosotros apenas le dijimos que la mujer tenía que ser apedreada porque se fue encontrada en el lugar del adulterio. Y él está escribiendo, está sacando información de la misma ley que nosotros le trajimos. Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor, el que los consagra. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre y será responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Eso lo están diciendo ustedes. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Entonces yo me imagino que el Señor empezó a escribir ahí, y la lista sigue, ¿eh? Vayan al libro de Levíticos y van a ver las aberraciones que el Señor está prohibiendo ahí, que incluso hasta el día de hoy se practican. Y el Señor seguramente que dijo, a ver ustedes, de todos estos pecados de muerte, ¿alguno está libre? ¿No es cierto? Fíjense, Juan 8:7 dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, o sea que mientras tanto le seguían dándole rosca, Jesús se incorporó y les dijo, o sea que él se levantó, terminó de escribir para mí Levítico y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tomá. Aquel de ustedes que cumpla con todo esto que dice la ley, de ahí donde ustedes dicen que esta mujer tiene que ser apedreada, aquel que esté libre de esto, que tire la primera piedra. Aquel que sea capaz de cumplir con todo esto, porque es sencillo decir, usted hermanito, hermanita, está haciendo mal en esto, ¿eh? ¿Y tu vida qué? ¿Y mi vida qué? ¿Cómo anda? ¿Qué onda con mi vida? ¿Estás cumpliendo toda la ley? ¿Sí? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué tal, Jesús? Por si alguno tenía dudas, siguió escribiendo el libro de Levíticos ahí. ¿Ven que hay muchos pecados de muerte que ustedes también tendrían que ser apedreados? Dice que se inclinó nuevamente y siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que ella dice seguía ahí. Ahora, yo me imagino esa situación, la mujer temblando, porque en cualquier momento iba a morir. Y sabía que con las piedras no se moría enseguida, salvo que una justo le diera en la sien. Ella temblando. ¿Qué puede hacer este hombre que está acá? Él no me va a salvar. Pero el Señor, que todo lo sabe, encontró la forma de salvarte. Y el tema es, no sé si alguna vez le sacaste una astillita a alguien de la mano, del ojo. Yo trabajé en carpintería y cada 2 por 3 no usábamos antiparra, cosa que está mal. Cuando trabajás en carpintería, usás una herramienta que va a tirar polvo, tenés que usar guantes y antiparras. Tenés que cubrirte los ojos. Nosotros no lo hacíamos, estaba mal. Cada 2 por 3 entraba una astillita en el ojo. Y me acuerdo, trabajaba con mis hermanos mayores y ellos venían con el lápiz de carpintero y me sacaban la astilla con el lápiz de carpintero. ¿Sabían ustedes eso? El lápiz de carpintero es ideal para sacarte la astilla, porque es suave y el que tiene buena visión te abre el ojo y te saca la astilla. Ahora bien,
hay que encontrar una astillita chiquitita, ¿no? Dentro de un ojo. ¿Cuántas veces sacaste la astilla del ojo de alguien? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Alguna vez? Bien. Bien. ¿Sabe de lo que le digo entonces? Astillita de aluminio. ¿Por qué? Porque no usó antiparra el varón. Hay que usar antiparra, ¿sí? Casco también. ¿Verdad? Fíjense que la palabra de Dios se ocupa hasta de las astillas. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Te gusta que te juzguen a vos? No, si yo soy re bueno. ¿Qué? Uno más bueno que yo no van a encontrar, ¿verdad? ¿Para qué me van a juzgar a mí? Vamos a juzgar al otro. Obviamente que no nos gusta que nos juzguen, ¿no? Porque a veces el juicio nos para frente al espejo y el espejo no miente. Y cuando nos dicen las verdades no nos gusta, ¿verdad? Versículo 2 dice, porque tal como juzgues, se les juzgará. Dice, y con la medida que midan a otro, les medirán a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿No? Qué claro que fue el Señor. Qué coherente, con qué claridad nos habla. ¿No? Y nosotros queremos sacar eso tan pequeñito, tan casi insignificante. No, porque hermano, te tengo que decir que tu vida esto te va a hacer mal, porque un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y resulta que vos en tu vida ya tenés un bollo, ¿no? Que está así de leudado, ¿verdad? Ya no te entra, ¿verdad? Pero le queremos ver el defectito al hermano. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. No, vos querés sacarle la astillita al ojito del hermano y vos tenés una viga así. Eso nos está diciendo Jesús. Dice el versículo 4, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócritas, durito ahí, bien clarito y al pie. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cuántos quieren elevar un juicio? Se buscan jueces. ¿Quién se postula? ¿Con piedra o sin piedra? Venga. ¿Quién quiere? ¿No? Y verdad que no. Porque yo soy duro cuando juzgo. Entonces, como no quiero que sean duros conmigo, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Y suelo tener una viga grandota en mi vida. Pero quédense tranquilos, porque usted dirá, sí, pero fulano que está llevando esa vida así, ¿qué podemos hacer con él? Vos no vas a hacer nada. Vos y yo con nuestra vida vamos a ser de ejemplo, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo con la palabra de Dios, haciendo lo que Dios nos está hablando hoy en nuestras propias vidas. De eso lo ayudamos un montón. Porque cuando Dios te mande a hablar, vos vas a tener aval de vida. ¿Saben lo que es tener aval? Es tener garantía de que tu vida está en orden, está en condiciones. Entonces podés hablar de la palabra. Y la palabra no sos vos ni soy yo. La palabra es de Dios. Entonces, quien juzga es la palabra de Dios. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermana. Yo los amo. Pero la palabra de Dios es la que juzga. Y Él ama más que todo lo que te puede llegar a amar en esta tierra. Obviamente que el Señor es el autor y consumador de la fe y del amor. ¿A cuántos les gusta que lo amen? Y mucho. Nada de margaritas, poquito nada. Me ama mucho, poquito nada. Me ama mucho, poquito nada. Ay, cuando te tocó el último pétalo, nada. Ay, dame otra margarita, ¿no? Porque esta no dijo la verdad. No, el Señor te ama de verdad. No hace falta que deshojes ninguna flor, pobrecita. El Señor te ama porque te ama. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, ni nada que puedas dejar de hacer ni hacer para que Él te ame menos. Él te ama porque eres el autor y consumador del amor. Volviendo a la historia de la mujer que iba a ser enjuiciada a piedras.
Juan 8, versículo 10 dice entonces, ¿se acuerdan, no? De que él quedó solo con esa mujer, él siguió escribiendo ahí y la mujer quedó sola al lado de él temblando. Yo me imagino, ella sabía que Jesús era judío, ella lo sabía y los religiosos vinieron a traérsela a él y ella habrá dicho en su interior, me imagino yo, me salvé de las piedras de aquello, pero ¿qué va a hacer conmigo? De los calladitos hay que tener más miedo. Dicen que los que menos hablan son los peores. Y Jesús no habló nada, simplemente escribió. Lo único que dijo es aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces dice que él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús también le aclaró las cosas. Está bien, de esta te salvaste, porque el Señor ama al pecador, pero detesta el pecado. Entonces el Señor le dijo, ya nadie te condena, yo tampoco te condeno, pero lo que te encontraron haciendo, no lo hagas más, no lo hagas más. De esta vez te pude salvar. ¿Y de cuántas el Señor nos está salvando? Pensá en tu propia vida, ¿de cuántas el Señor te está salvando? Estamos viviendo muchas veces por misericordia de Dios y nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios por no hacer los ajustes que el Señor nos pide que hagamos. ¿Verdad? Obviamente que esta mujer salió de ahí y no pecó más, empezó a seguir al Maestro. Y seguir al Maestro significa cumplir con Levíticos, cumplir con los mandamientos, cumplir con lo que Dios manda. Lo que pasa es que esos hombres no pudieron ejercer juicio porque el Señor los desenmascaró y les siguió diciendo, ustedes la quieren apedrear a ella por esto, pero acá en la ley que ustedes me invocan, yo los tendría que apedrear por todo esto. Entonces, mi querido hermano y hermana, amigos, con Dios hay nuevas oportunidades, siempre, todos los días hay nuevas oportunidades, pero plan hay uno solo. Plan hay uno solo. Mientras tenemos vida, vivimos por misericordia de Dios. Pero si no obedecemos a la palabra de Dios, nos perdemos las bendiciones.